Vamos a realizar el siguiente ejercicio que me pide hallar esa integral entre dos puntos, entre 0, 0, 0 y este punto B. Primero a lo largo de la recta que une A y B y después por medio de su función potencial. Vale, un poco como comprobación de ese teorema de Barrow, que si tengo un campo que admite función potencial, pues directamente esta integral se calcula inmediatamente, pues eso, a través de la regla de Barrow. Bueno, entonces primero vamos a hacerlo a través de la recta que une A y B. Entonces vamos a poner recta AB. Vamos a poner la parametrización. Bueno, esto podría ser gamma igual, pues bueno, sería x igual, y igual, z igual. Vale, esta parametrización, bueno, esto va desde el punto 0, 0, 0 hasta el punto 4, 8, 32 tercios. Bueno, pues podríamos dar la parametrización de esta forma. Esto sería 4 por t, 8 por t y 32 tercios por t. Vale, con t perteneciente a 0, 1. ¿Vale? Cuando t vale 0, esto es 0, 0, 0, y cuando t vale 1 me queda 4 por 1, 4, 8 por 1, 8. Entonces sería, y estas ecuaciones paramétricas son características de una recta, ¿no? Una constante por el parámetro t. Vale, entonces la parametrización que une estos dos puntos ya la tenemos, y por tanto la integral entre a y b de esa expresión de f1 de dx más f2 de dy más f3 de dz sería igual a la integral entre 0 y 1 de, bueno, primero sería el campo F1, F2, F3 evaluados en gamma de t, o sea, esto sería realmente f de gamma de t, vamos a ponerlo así, f de gamma de t, por producto escalar gamma prima de t y esto de dt, igual a integral entre 0 y 1. Vale, pues sería la primera componente de f sería f1 en gamma de t. Claro, f1 teníamos aquí que es x cuadrado menos y por z, entonces sería 4t al cuadrado, es decir, 16. Vale, vamos a poner aquí, sería 16 t cuadrado menos y por z sería 8t y 32 tercios de t, sería 8 por 32, o sea, 256 tercios de t cuadrado. Vale, y esto por la primera componente de gamma prima de t, que la primera componente de gamma prima de t, o sea, gamma de t sería esto, la primera componente gamma prima sería 4. Vale, más segunda componente de f, pero evaluada en el punto gamma de t, entonces sería y cuadrado, entonces sería 64t cuadrado, y luego menos x por z, sería 4t por 32 tercios de t, esto 4 por 32 es 128, menos 128 tercios de t cuadrado, y todo esto multiplicado por gamma prima de t, la segunda componente, es decir, sería por 8, más, y ahora tengo x por y x por y sería 4 por 8, sería 32t cuadrado, bueno, perdón, más, claro, sería f3, pero f3 está ahí con un menos, por tanto me quedaría aquí menos 32t cuadrado por gamma prima de t, la tercera componente, es decir, sería 32 tercios. Vale, y todo esto de dt. Vale, igual, bueno, y esto, como podemos observar, son todo expresiones del mismo grado, son todo t cuadrado. Entonces, calculando el valor de esa expresión, y sería 16 menos 256 tercios, todo ello por 4, más, paréntesis, 64 menos 128 tercios, todo ello por 8, menos 32 por 32 tercios. Igual, y se me queda menos 448. Entonces esto sería menos 448 t cuadrado de dt
Vale, y esta integral sería menos 448 por t al cubo partido 3, esto entre 0 y 1. Y bueno, al evaluar en 1 me quedan menos 448 tercios, menos, y al evaluar en 0 me queda 0. Entonces esto me queda menos 448 tercios. Vale, ahora vamos a calcular la misma integral por medio de la función potencial. Vale, entonces, como habíamos dicho, la función potencial, buscamos una función phi de x y z, tal que la parcial de phi respecto de x sea la primera componente del campo, es decir, x cuadrado menos y por z. La parcial de phi respecto de y sea la segunda componente del campo, es decir, y cuadrado menos x por z. Y la derivada parcial del campo respecto de z sea la tercera componente, que es menos x por y. Vale, existe una función potencial, tal y como vimos en un vídeo anterior, si la parcial de f1, la primera componente del campo respecto de y, es igual a la parcial de f2 respecto de x, es decir, como cambiando los papeles de la componente del campo y de la variable. También debe cumplirse que la parcial de f1 respecto de z tiene que ser igual a la parcial de f3 respecto de x, también intercambiando los papeles, primera función, tercera función, primera variable. Y también debe cumplirse que la parcial de f2 respecto de z sea igual a la parcial de f3 respecto de y. Vale, en este caso la parcial de f1 respecto de y, esto me queda menos z, igual, y la parcial de f2 respecto de x es menos z también, esta se cumple. Parcial de f1 respecto de z me queda menos y, igual, y la parcial de f3 respecto de x me queda menos y también, esta también se cumple. Y la parcial de f2 respecto de z, que me queda menos x, es igual a la parcial de f3 respecto de y, que es menos x también. O sea, se cumplen las tres condiciones, por tanto existe la función potencial. Vale, entonces bueno, voy a volver a copiar el enunciado. Entonces vamos a calcular la función potencial. Vale, la función potencial resulta que la parcial de la función potencial respecto de x es igual a f1, que es x cuadrado menos y por z. Entonces la función potencial es la integral de esta expresión de x cuadrado menos y por z, pero dependiendo de x, ¿vale? Porque esto lo habíamos derivado respecto a x. Vale, y esto es igual a x al cubo partido 3 menos, y z sería como una constante, entonces sería x por y por z. Y luego, como esto es una integral definida, deberíamos añadir una constante, pero una constante respecto de la variable de integración, o sea, una constante respecto a x, es decir, una función que dependa de y de z. Vale, para calcular la segunda, otras expresiones, tendríamos que la parcial de phi respecto de y es igual a f2, que f2 es y menos x por z. Pero, por otro lado, con la expresión que tenemos aquí actualmente, la parcial de phi respecto de y es igual a la derivada de esto sería 0, la derivada de esto sería menos x por z, y luego sería más la derivada parcial de esta función g respecto de y. Igualamos ambas expresiones y esto me queda el menos x por z, el menos x por z se me va, y por tanto me queda que la parcial de g respecto de y es igual a y cuadrado. Por tanto, g de y z sería la integral de y cuadrado, pero respecto de y. Con lo cual esto es y al cubo partido 3 más una constante, pero una constante respecto de y, es decir, sería una función que depende solo de z. Vale, por tanto, recopilando, ya tenemos que phi de x y z es igual a la expresión que vamos obteniendo aquí, que era x al cubo partido 3 menos x y z más la función g de y z, que la función g de y z hemos dicho que es y cubo partido 3
más una función h ahora solo de z. ¿Vale? Esto es lo que vamos teniendo hasta el momento. Vale, esto lo calculamos ahora para poder calcular el valor de h. Nos falta imponer la tercera condición, que es que la parcial de phi respecto de z es f3, que f3 era un segundo, f3 era menos x por y. ¿Vale? Y si derivamos ahora esta expresión, parcial de phi respecto de z, esto sería 0, esto me queda menos x por y, esto me queda 0 y esto me queda h' de z. Vale, igualamos ambas expresiones y esto se me va y me queda que h' de z es igual a 0. Bueno, ahí podríamos considerar h de z sería una constante, pero a la hora de aplicar la regla de Barrow sería una constante que se suma y se resta. O sea, bueno, podemos considerar que es 0 y el resultado va a ser el mismo a la hora de calcular esa integral, ¿vale? Por tanto, ya tenemos que phi de x y z es igual a x al cubo partido 3 menos x por y por z más y al cubo partido 3. Y esta es una función potencial del campo que tenemos para calcular la integral. Vale, podemos comprobar que se cumple. La derivada respecto a x me queda x cuadrado y luego menos y por z. Y esto fuera. Bien. La derivada respecto a y sería y cuadrado, que me quedaría aquí, esto 0, y me queda menos x por z. Bien. Y la derivada respecto a z es menos x por y. Bien. Vale, entonces esta integral, ya tenemos la función potencial, esta integral sería el valor de la función en el punto 4,832 tercios menos el valor de ese potencial en el punto 0,00. Vale, y en el 4,832 tercios sería 4 al cubo partido 3 menos 4 por 8 por 32 tercios más y al cubo partido 3, que sería 8 al cubo partido 3. Esto evaluado en ese punto. Y en el 0,00 todo me queda 0. Perdón. Menos 0. Y si evaluamos esta expresión, bueno, aquí me quedaría 64 tercios menos 32 por 32 son 1024 tercios más 512 sería tercios igual, y me queda menos 448 tercios, que es el mismo valor que habíamos obtenido anteriormente al calcular esta integral por, bueno, una trayectoria en concreto que era el segmento. Bueno, si estaría terminado el ejercicio. Se comprueba que la integral respecto del segmento sería igual que aplicando la regla de Barrow a través de la función potencial.